Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos a el delantero más loco de la historia. En el fascinante mundo de las historias deportivas, pocas son tan intrigantes como la de Diego Costa, el delantero más loco de la historia. Desde su infancia peculiar en Brasil hasta sus momentos estelares y polémicos en el Atlético de Madrid, este jugador ha dejado huella. Quédate hasta el final del vídeo para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Diego Costa, el emblemático exfutbolista del Atlético de Madrid, se erigió como un auténtico ícono del cholismo. No solo fue un jugador destacado, sino también un símbolo de la garra y determinación que caracterizan al estilo de juego impuesto por el técnico argentino Diego Simeone en el equipo rojiblanco. Su infancia en el remoto pueblo de Lagarto, Brasil, revela capítulos extraordinarios que marcaron su camino hacia la élite del fútbol. La narrativa de Costa no es solo la de un futbolista talentoso, sino la de un hombre que desde su más tierna infancia enfrentó desafíos inusuales. La presencia de una serpiente en su cuna a los pocos días de nacer y un impactante accidente de autobús a la temprana edad de 14 años son episodios que podrían haber truncado el destino de cualquier otro. Sin embargo, Diego Costa no solo sobrevivió, sino que canalizó esas experiencias adversas para forjar una determinación inquebrantable. Las dificultades económicas que acechaban a su familia no hicieron más que avivar la llama de su amor por el fútbol. En un entorno donde los recursos eran escasos, Costa se sumergió en el fútbol callejero, una escuela sin reglas ni límites que sin duda contribuyó a moldear su característico estilo de juego y su fortaleza mental. En Lagarto, donde las oportunidades para formarse en escuelas deportivas eran limitadas, Diego Costa aprendió las lecciones más valiosas en los campos improvisados de su infancia. A los 16 años, Diego Costa no solo se percató de su innato talento, sino que también decidió ponerlo a prueba. Su audacia lo llevó a realizar una evaluación con los juveniles del Barcelona Esportivo, Capela en Sao Paulo, Brasil. Este paso crucial en su carrera marcó el inicio de una travesía que lo llevaría a cruzar océanos y descubrir nuevos horizontes futbolísticos. El rendimiento destacado de Costa durante esa prueba no pasó desapercibido. La fortuna estaba de su lado, ya que un amigo cercano del respetado representante Jorge Méndez presenció su asombrosa actuación. Impresionado por el potencial del joven delantero, este amigo, quien trabajaba para Méndez, no dudó en recomendar a Costa y facilitar su camino hacia una oportunidad única en el Sporting de Braga, un club de renombre en Portugal. La transición de Costa al fútbol europeo fue una experiencia transformadora. Aunque su destino estaba vinculado al Braga, el camino hacia la consolidación en el primer equipo implicó cesiones estratégicas a clubes españoles. Su periplo incluyó etapas en el Celta de Vigo, donde empezó a mostrar destellos de su potencial. El Valladolid, donde se adaptó y ganó experiencia. El Albacete, donde continuó puliendo sus habilidades. Y el Rayo Vallecano, donde finalmente explotó como una fuerza letal durante la temporada 2011-2012. Su retorno al Atlético de Madrid marcó el reencuentro con su casa futbolística y el comienzo de una fase extraordinaria en su carrera. Diego Costa se integró al equipo justo en el momento en que el club vivía una de las etapas más gloriosas bajo la dirección de Diego Simeone. A pesar de ser un pilar fundamental, la carrera de Costa también se vio entrelazada con adversidades, siendo la más significativa la lesión sufrida en la final de la Champions League en 2014. El dramático episodio de la final ante el Real Madrid se convirtió en un hito en la historia del Atlético y de Diego Costa. Su voluntad de jugar a pesar de la lesión, sometiéndose a un tratamiento innovador con placenta de caballo, capturó la atención del mundo del fútbol. Aunque su participación fue breve, la entrega de Costa simbolizó el espíritu indomable del Atlético en ese momento. Este capítulo en la carrera de Diego Costa dejó una marca imborrable, pero también señaló el comienzo de una serie de desafíos físicos que afectarían su trayectoria en los años venideros. Su regreso al Atlético de Madrid fue un renacer, pero también el inicio de una etapa en la que la figura del delantero brasileño-español se vio sometida a pruebas físicas y emocionales. Posteriormente, el periplo futbolístico de Diego Costa lo llevó a nuevos destinos que marcarían su trayectoria de manera inesperada. Después de su exitoso paso por el Atlético de Madrid, Costa emprendió una nueva aventura en la Premier League.
esta vez defendiendo los colores del Chelsea. Su llegada a Londres generó expectativas y aunque tuvo momentos destacados, la experiencia no alcanzó las alturas que muchos esperaban. En 2018, Diego Costa regresó a su antiguo hogar, el Atlético de Madrid, con la esperanza de revivir los gloriosos días que vivió en su primera etapa con el club. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por desafíos y obstáculos, tanto a nivel personal como deportivo. A pesar de sus esfuerzos, la segunda etapa de Costa en el Atlético no logró replicar el impacto y la efectividad que había exhibido anteriormente. El cierre de este capítulo llegó en diciembre de 2020, cuando Diego Costa y el Atlético de Madrid tomaron la decisión de rescindir su contrato. Esta separación marcó el final de una relación que había sido emblemática, pero también dejó abierta la incógnita sobre el futuro inmediato del delantero hispano-brasileño. Después de despedirse del Atlético de Madrid, Diego Costa emprendió una serie de breves pasos por diferentes clubes, añadiendo un matiz interesante a su carrera. Primero probó suerte en el Atlético Mineiro, donde su presencia añadió un toque de experiencia y potencia al equipo brasileño. Luego, se aventuró en la liga inglesa una vez más, uniéndose al Wolverhampton. Sin embargo, esta etapa también resultó fugaz y no alcanzó las expectativas que se habían generado. El siguiente destino fue Botafogo en Brasil, donde Diego Costa intentó revitalizar su carrera en un contexto familiar. Sin embargo, las circunstancias no le fueron favorables, y la estadía en Botafogo no proporcionó la estabilidad ni los éxitos que Costa anhelaba. La carrera del delantero entró así en una fase complicada, marcada por cambios constantes de clubes y desafíos para encontrar su mejor forma. Este periodo de incertidumbre y transición plantea preguntas sobre el futuro de Diego Costa en el fútbol profesional. ¿Será capaz de encontrar un nuevo equipo donde pueda dejar su huella característica? ¿O la historia de este delantero carismático tomará un rumbo inesperado? Únanse a nosotros para descubrir cómo se desenvolverá el próximo capítulo de la carrera de Diego Costa, un jugador cuyo viaje está lejos de llegar a su fin. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.